Muy buenos días a todos y feliz viernes 5 de febrero de 2021. En este contestamos a preguntas número 184. ¿Quieres tener un abogado que conteste a todas tus dudas en un plazo de 24 horas sobre derecho laboral y de seguridad social? Y además gozar de descuentos en los servicios que prestamos en el despacho, como una jubilación, una incapacidad, un despido. Pues bien, te presento Capmany Premium, un servicio en el que vas a tener siempre un abogado que será el mismo de tu confianza para explicarle tus dudas. Para más cuestiones puedes entrar en los detalles que tienes en este vídeo con un enlace a este servicio de Capmany Premium. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y en este caso vamos a hacer como cada viernes este vídeo contestando a preguntas. Habida cuenta que habéis presentado pues, más preguntas de lo habitual, vamos a ampliar de 12 a 15 las respuestas que vamos a hacer a vuestras preguntas y así pues poder contestar un número mayor de las que hacemos habitualmente. Muchísimas gracias a todos por la atención a este canal, por suscribiros y por darle a like a nuestros vídeos, que de esta forma nos ayuda a que muchas otras personas también nos conozcan y puedan dar por resueltas las dudas que tienen a las preguntas que muchos de vosotros os formuláis. Bien, vamos a ver como siempre un detalle de los vídeos que hemos hecho y de los contenidos en el despacho de esta semana. Ya lo sabéis que los lunes presentamos dos casos de éxito, uno en formato de texto en el blog y otro en formato vídeo, y en este caso esta semana tenemos un caso de éxito por escrito de un trastorno depresivo mayor, de esta causa psiquiátrica, que ya lo sabéis es causa de incapacidad absoluta en muchos casos, y tenemos un caso nuevo de esta semana. Y también en este caso Sergio, mi compañero Sergio de la oficina de Barcelona, ha hecho un vídeo sobre la incapacidad total que ganó a un cliente, a un autónomo con patologías vertebrales, con problemas en las vértebras. Bien, dicho esto, el martes hicimos un vídeo divulgativo que ha tenido mucho éxito sobre la actualización del subsidio de los mayores de 52 años para este año 2021. El miércoles hicimos un directo en el que hablamos sobre el Real Decreto Ley 3/2021, en el que se ha aprobado, entre otras cosas, como ya sabéis, el complemento de maternidad se ha actualizado y ahora se llama pues complemento para reducir la brecha de género, y que pues haremos un nuevo vídeo también que tendréis para poder consultar sobre esta materia en cuestión, y en los directos hablamos, tanto en el que hicimos de forma simultánea en YouTube y en Facebook como el que hicimos posteriormente en Instagram. Todos ellos lo podéis ver también porque están colgados en el canal. El artículo del blog que publicamos ayer jueves fue de la jubilación habiendo cotizado en España y en el extranjero, muy interesante. Hemos lanzado un nuevo servicio de consultorías de jubilación en la que hacemos un estudio, un cálculo, incluso os presentamos la jubilación, y he tenido ya varias consultas personalmente de temas de jubilación, de trabajadores personas que habían trabajado en Francia, he hecho otra de Francia, Bélgica y España, una con Estados Unidos, bastantes consultas también de personas que habéis trabajado en el extranjero, y me parece muy útil el artículo que hemos publicado ayer jueves. Bien, y hoy contestamos a preguntas. Como cada viernes, si os parece, vamos a empezar ya a contestar estas preguntas, que tenemos muchas por delante. Y como siempre os pido que si os gustan este tipo de vídeo, por favor, que os suscribáis al canal, que le deis a la campana para que os avisen de los nuevos vídeos que vamos publicando, y que le deis a like a este vídeo si es de vuestro lado. Gracias a todos y empezamos con la pregunta de Jorge López, la primera de este viernes. Nos dice lo siguiente: ¿el subsidio para mayores de 52 años cotiza para la incapacidad permanente? Si cotiza el 125% de la base mínima, esta sería de 1.312,50 euros. Si no cotiza este año en blanco, ¿cómo se computaría? ¿Qué significa que para cubrir las lagunas las 48 primeras mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes? Si, por ejemplo, para mi cálculo de incapacidad me cogen las últimas 96 mensualidades, en los periodos de lagunas cogerán este último año la base más baja que tuve. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Lo primero, no cotiza los efectos de incapacidad permanente, el subsidio de mayores de 52 años. Esta cotización es a efectos de jubilación solo, y ese 125% es para la jubilación. En cuanto a la incapacidad permanente, ¿qué tendrías en ese momento? Pues se integran lagunas. ¿Qué quiere decir esto de integrar lagunas? Pues lo que bien definías en la misma pregunta. Se coge la base mínima de ese año, por ejemplo, en 2020, 1.050 euros, y
aquellos que cotizáis en régimen general, es decir, si la pensión de jubilación la pides en régimen general, en vez de tener un 0, tendrás 1050. Cuidado, que si sois autónomos no se integran lagunas, no tendréis 1050, sino que será 0. Esa es la gran diferencia entre el régimen general y el régimen de autónomos, una diferencia que, a mi modo de entender, pues es un agravio comparativo muy grande y que, pues si ya es complicado el tema de los autónomos, pues con esto aún más. Pero bueno, que esto que lo sepáis. Entonces, no se coge la más baja de las que hayas cotizado durante ese año, se coge la base mínima para cada un año de esta base, ¿no? En concreto. Es decir, que si tú tienes 96 mensualidades, que comentas de los últimos 8 años, ¿no? En estos últimos 8 años, si imagínate que los últimos 4 no has cotizado, pues te cogerían la base mínima para el 2020 de 1050, para el 2019 la correspondiente y así en cada uno de estos 4 años. Si tienes más de 4 años, más de 48 bases integradas, ¿no? En este caso, es decir, que se hace esa integración de la laguna de cotización, a partir de la 49 en adelante no sería el 100%, no sería 1.050 euros, sino que sería la mitad. Serían pues 525 euros en este caso, ¿vale? Para las siguientes, las primeras sí que al 100% de esa base mínima y las siguientes a partir de la 48, es decir, la 49 en adelante, ya sea para la jubilación o para la incapacidad, se integra laguna, pero al 50%. Gracias por la pregunta, Jorge. Cualquier duda o aclaración que necesitéis, nos la formuláis. Otra pregunta nos la hace R. Ortgard y dice lo siguiente. ¿Es cierto que a partir de 2011 las pensiones por incapacidad permanente de los funcionarios de clases pasivas se verán disminuidas en función de los años de servicios prestados y su compatibilidad con el trabajo activo? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. No es algo que sea desde el 2011, sino que es desde el 2009. Y ya se dijo así, aquellos funcionarios que hayan cotizado menos de 20 años en clases pasivas, si la jubilación por incapacidad permanente, que es como se le llama la incapacidad permanente en este régimen, no lo es para todo servicio, para toda actividad, lo que sería la absoluta, y solo es para su puesto de trabajo, para ese servicio, lo que sería una total en régimen general, en ese caso, si no se tiene 20 años como mínimo de servicio activo, se quita un 5% por cada año que falte para llegar a los 20, con un máximo de un 5%, que es decir, lo máximo que se va a reducir es un 25%. Pero esto no es desde 2011, sino que está ya vigente desde el 2009 y es esa diferencia entre la total y la absoluta para aquellos que no hayan cotizado 20 años o más de servicio activo. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Pepi Román García y dice: me han pasado al INS después de 12 meses de baja. Me han prorrogado 6 más y mi sorpresa es que me han pagado muchísimo menos de lo que cobraba antes de pasar al INS. No sé si es normal. Bien, el motivo fundamental cuando sucede esto, puede haber varias consecuencias o varias causas, pero principalmente son dos. La primera, que el tipo de retención de IRPF que te hagan sea superior y por lo tanto cobres menos. Y la segunda es que durante el primer año de baja, estando por la empresa y porque el convenio colectivo a lo mejor le obliga a la empresa a pagarte el 100% de la baja. Ya sabéis que a partir del mes de baja en enfermedad común o desde el primer día de baja en accidente de trabajo, se cobra un 75% de la base de cotización del mes anterior a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cobra el 100% de la base de cotización. Entonces, hay convenios colectivos que complementan del 75 al 100%, ¿no? Es decir, el convenio colectivo obliga a la empresa a pagar ese 25% que falta para llegar al 100%. Entonces, la mayoría de convenios colectivos que establecen este beneficio para el trabajador, estando de baja, a partir del año ya no se tiene que pagar, no hay esa obligación y por lo tanto la Seguridad Social ha tenido que te pagues el 75% menos el IRPF que te corresponde. Y pues por ese motivo, o por la suma de los ambos, por el IRPF que también está por ahí en medio, que lo más probable, Pepi, es que por ese motivo cobres bastante menos después de esta prórroga del año de baja. Gracias por la pregunta, Pepi. Vamos con otra. Nos la hace Sam J7 y dice: acabo de perder a mi esposo. Nuestras más sincero pésame y un abrazo muy grande, Sam. Dice: yo cobraba una pensión mínima por un 72% de invalidez. Luego cobraba un suplemento de 163 euros. Pues todo eso me lo quitan porque, según dicen, no es compatible con la paga de viudedad de unos 670 euros. No puedo trabajar, pues tengo operados los hombros y me han puesto una prótesis.
pero me quitan la pensión. ¿Por qué me quitan la pensión por invalidez? No puedo hacer nada, mis hijos me hacen la compra, la limpieza. ¿Tengo alguna posibilidad de que no me la quiten? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Sam. La pensión no contributiva en este caso es incompatible con una pensión contributiva como estás cobrando ahora de viudedad. Entonces, lo que tendrías que mirar es a ver si puedes cobrar alguna pensión de viudedad superior por no tener ingresos, en la banda más alta, que supongo que ya es lo que estás cobrando, pero lamentablemente no es compatible y el motivo es ese, no es compatible una pensión contributiva, viudedad, con una pensión no contributiva. Y por lo tanto ese es el motivo, Sam, lamentablemente, de que pues te hayan quitado esa pensión no contributiva de invalidez que cobrabas por tener un 65% más, un 72% en tu caso, de discapacidad. Gracias por la pregunta y muchos ánimos. Vamos con otra, nos hace Francisca Gomariz y dice: mi suegra ha fallecido y yo llevaba con ella 34 años. ¿Tengo derecho a cobrar algo por haber estado cuidándola? Muchas gracias, Francisca, y también mis condolencias por el fallecimiento de tu suegra, y lamentablemente no hay ningún tipo de prestación en este caso que puedas cobrar para el hecho de haber estado cuidando de tu suegra. En ese sentido, no hay pensión contributiva que puedas establecer para cobrar, porque a nivel de parentescos está lejos en ese sentido y pues en ese caso, lamentablemente, insisto, no hay ningún tipo de pensión que puedas cobrar. Gracias por la pregunta, Francisca. Vamos con otra, nos la comenta Guille Moreno. Dice: tuve un accidente in itinere ejerciendo de mozo de almacén. Después del tratamiento por la mutua, 8 meses de rehabilitación por luxación del hombro con deformación y rotura del troquíter, me dicen que lo mío no tiene solución ni operándome, que podría incluso quedar peor y necesitar prótesis. Y me envían a pasar al tribunal médico para una incapacidad total. Si me dieran solo una parcial, ¿qué pasaría? Con ese dinero ellos se despreocuparían de la lesión, y si no me dieran ninguna incapacidad, tendrían que seguir ellos tratándome. Me han quedado secuelas y no tengo movimiento completo. ¿Es posible también pedir la discapacidad? Bien, Guille, muchísimas gracias. Haces muchas preguntas, muy acertadas todas ellas, que son las habituales en estos casos. Y lo que tenemos que decir primero es: si te dieran una parcial, quiere decir que te pagan una indemnización de 24 mensualidades de lo que tú cotices, es decir, 24 mensualidades de tu sueldo, y eso quiere decir que puedes seguir haciendo tu trabajo, pero con dificultad. En el caso de que ellos te paguen, no se despreocupan de la lesión, tienen que prestarte la asistencia sanitaria de por vida por esa lesión, la mutua, aunque dejaras ese trabajo, aunque tú pierdas ese trabajo y vayas a otro, esa mutua va a ser la responsable, porque en el momento del accidente es con quien estabas asegurada, del tratamiento médico de por vida de esta lesión. Si ellos no se hacen cargo, tú podrás ir a la Seguridad Social y la Seguridad Social te va a tratar, no te va a dejar en la estacada en ese sentido, pero la Seguridad Social, si lo sabe, lo que va a hacer es reclamarle los gastos a esta mutua. Igualmente, si no te dieran ninguna incapacidad, también te seguirían tratando. El hecho de que te denieguen una incapacidad o que no te reconozcan pues ningún tipo de lesión permanente, invalidante, pues no quiere decir que ellos se vayan a desentender, siempre te tienen que seguir tratando. El tema de la discapacidad la puedes solicitar, no es una cuestión que tenga que ver en este caso con el tema de la incapacidad laboral, es distinto, lo tienes que solicitar ante el organismo correspondiente en tu comunidad autónoma, que normalmente es pues, la Consejería de Bienestar Social, y ahí, una vez lo solicites, mirarán, cuando ya tengas las secuelas, que estás en esta fase ya, pues mirarán qué limitación tienen, y a partir de ahí, en función del Real Decreto 1971 del 99 que regula pues el baremo para otorgar grados de discapacidad, se podría valorar si te pueden o no reconocer un grado de discapacidad. Se miran unas tablas en cuanto a la movilidad que tienes en el arco de ese hombro y la fuerza que puedes tener, y a partir de ahí te podrían otorgar un grado de discapacidad. Muchísimas gracias por la pregunta, Guille. Vamos con otra pregunta, nos la hace Jacinto Rosado. Dice lo siguiente: ¿se podría acceder al subsidio para mayores de 52 años tras finalizar el cobro de la prestación por cese de actividad, teniendo en cuenta que cumplo los requisitos generales? Como la forma de acceder es el agotamiento de la prestación contributiva por desempleo, ¿el cese de actividad es una prestación contributiva? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Jacinto. Vamos a ver. Aquí hay una cuestión que es importante, que en el subsidio para mayores de 52 años ya sabéis que se exige cumplir los requisitos para jubilarse, salvo la edad, pero que hay otro requisito adicional, que es que hayas cotizado 6 años para el desempleo.
6 años para el desempleo, esto solo se puede hacer si estás en régimen general. En este caso, si estás en el régimen de autónomos, no estás cotizando por desempleo. La prestación es otra, cese de actividad y es distinta. Aunque se puede parecer al desempleo, no es lo mismo y es de una creación de hace unos pocos años. Entonces, hubo este debate y la cuestión es que no sirve agotar el cese de actividad para luego poder pasar al subsidio de mayores de 52 años. Esto es una cuestión que será judicial y seguramente vaya a ser reformada, pero por ahora no creo que se pueda llegar. Sí que es una prestación contributiva, el cese de actividad, porque esto vas cotizando como autónomo y en función de los años que lleves cotizando por esta contingencia, tú vas a cobrar una prestación correspondiente al cese de actividad y por lo tanto la naturaleza de esa prestación sí que es contributiva. Pero, insisto, de momento, lamentablemente, y aunque hay bastante litigiosidad en este sentido, es que no es posible acceder al subsidio para mayores de 52 años en esa situación si no se han cotizado 6 años por desempleo. Gracias por la pregunta, Jacinto. Vamos con otra pregunta, nos la hace Ángel Peinado y nos dice lo siguiente. Tengo 53 años y 36 años cotizados. Con esclerosis múltiple y estando de prórroga 180 días, estoy en el mes 15 de baja. ¿Es mejor esperar a cumplir la prórroga o pedir ya la incapacidad? En la escala EDSS de CURSE tengo 5,5 y en febrero tengo revisión con el neurólogo. Bien, muchísimas gracias, Ángel, por la pregunta. Con esa escala que tienes de un 5,5 estarías entre la absoluta y prácticamente la gran invalidez. Entonces, lo que sí que tenemos que mirar en estos casos, Ángel, es que realmente esta valoración que tienes no sea en una situación de brote, es decir, sea en una situación basal, en el que pues, a lo mejor tienes una esclerosis múltiple remitente recurrente y has tenido un brote, ¿no? Y no lo miramos el estudio cuando está en brote, sino en una situación basal, cuando ya pues has tenido, ¿no?, ese tratamiento de rescate para el brote y ya pues, te has recuperado de ese brote. Entonces, en función de los informes de neurología, cuando se trata de una patología crónica como lo es, ¿no?, la esclerosis múltiple, degenerativa además, y que ya estás en un tratamiento instaurado y ya tienes una serie de secuelas, pues a nivel visual, a nivel motoro, etcétera, tendríamos que mirar cuáles son las limitaciones y si son definitivas, la idea es presentarlo cuanto antes. Es decir, si estás en fase de secuelas, aunque es lógico que va a ir empeorando, lo que debemos hacer es, cuando se cumplan los requisitos, presentarlo ya. En tu caso es obvio que con un 5,5 de esta escala deberías acceder a la prestación, en tu caso una absoluta, y te merece bastante la pena hacerlo porque aún te quedan años para la jubilación anticipada o así, y yo te recomendaría que lo pudieras hacer cuanto antes, porque cumples ya los requisitos. Si tienes visita en febrero con el neurólogo, la idea sería que entonces le pidas un informe actualizado que te haga constar igualmente esta escala de CURSE, ¿no?, de DSS, y a partir de ahí pues se pueda estudiar este caso. Muchísimas gracias, Ángel, por la pregunta. Vamos con otra. Óscar Barrios Ávila dice: tengo derecho a un accidente laboral. El 3 de enero de 2020 me dio un infarto en mi centro de trabajo, tengo testigos. Continúo de baja y me va a ver el tribunal médico, pero aún no me han citado. Bien, me imagino que te refieres a una baja por accidente laboral o a una incapacidad permanente. Bien, lo primero sería determinar esa contingencia. Aquí sí que es muy importante que, como hay testigos y demás, pues consigas que esa baja que ahora tienes por enfermedad común la cambien a accidente de trabajo y a partir de ahí luego se vean cuáles son las secuelas de ese infarto, porque estamos hablando de 3 de enero de 2020, ha pasado un tiempo, tendríamos que hacer esa determinación de contingencias o en todo caso ya reclamar contra la denegación de la incapacidad permanente por enfermedad común o contra la concesión de esa incapacidad permanente por enfermedad común para cambiar directamente a accidente de trabajo. Se tendría que estudiar, pero por lo que dices, si hubo testigos de que te ocurrió en el puesto de trabajo y demás, pues podría caber la posibilidad de que fuera accidente de trabajo. Entonces se tendría que estudiar el detalle y para ello, si quieres, pues puedes contactar con nosotros, nos puedes llamar o nos puedes enviar un correo y lo vemos con detalle. Pero te diría que, sin perjuicio de que se tiene que estudiar, sí que podría ser considerado como accidente de trabajo. Hay muchísima jurisprudencia al respecto de los infartos, de los ictus en el puesto de trabajo, que pues es muy interesante que algún día lo podamos comentar y explicaros pues, con ejemplos prácticos las diferencias de situaciones que se han dado en los tribunales en este sentido. Muchísimas gracias por la pregunta, Óscar. Vamos con otra. Pedro nos dice: con una incapacidad permanente total, ¿tengo que seguir apuntado al SEPE?
Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Pedro. No es obligatorio, tienes una incapacidad permanente. En este sentido, estar apuntado al SEPE sirve para estar en una situación asimilada al alta, pero no es obligatorio que sigas apuntado en el SEPE. En ese sentido, siempre podrás solicitar una incapacidad por revisión de grado para una absoluta, y entonces no hay o para una gran invalidez, y en ese sentido no es necesario que estés inscrito como demandante de empleo. Ahora bien, pues siempre es recomendable en ese sentido que lo estés, porque así siempre estás demostrando que tú quieres trabajar pero no puedes. Entonces, esto ya es una cosa voluntaria. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso nos hace otra, es Manuel, y nos dice: si llegas a cobrar una incapacidad total, ¿a partir de qué cantidad estás obligado a presentar la declaración? Creo recordar que comentaste que eran 5.500 euros más 3.000 por discapacidad más 2.000 por ser pensionista, total 10.500 euros. ¿Es así? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Manuel. Lo que tú estás comentando aquí son los mínimos personales y familiares. Es decir, la ley del IRPF establece que una persona, pues por el hecho ya de ser persona, tiene unos gastos como mínimo de 5.500 euros, los gastos básicos, y que esos 5.500 euros no están gravados. Es decir, si yo cobro 20.000 euros, pues a mí no voy a pagar impuestos sobre los 20.000, sino que pagaré los impuestos sobre la diferencia entre 20.000 y 5.500. Entonces, la ley lo que prevé es que en algunas situaciones, es decir, por ejemplo, en la vejez, cuando una persona se jubila y es pensionista, o cuando una persona tiene un grado de discapacidad, por el hecho de tener un grado de discapacidad de más del 33%, ya te dan, en este sentido, 3.000 euros más. Entienden que tienes unos gastos superiores y que no son 5.500, sino que son 8.500. Te dan estos 3.000 de más. El tema del ser pensionista 2.000 lo tendríamos que ver, pero no sé si es por jubilación y demás, si se acumula o no. No te lo sé decir ahora mismo. Ahora bien, estos son los mínimos. No quieren decir que no tengas la obligación de presentar la declaración de renta. Los límites de la declaración de renta, esto lo tendríamos que mirar, cada año cambia y son un poco distintos. Y entonces, en cuanto a la obligación de presentar la declaración de renta, yo lo que os diría es que entréis en la página de la agencia tributaria, porque ahí lo especifican cada año, dicen quién tiene que presentar la declaración de rentas, y es muy fácil si entráis en la web de la agencia tributaria. Ahí lo dice muy, muy, muy detallado quién tiene que presentarla y quién no. ¿Vale? Si tenéis dos pagadores, ya lo sabéis que sí. Si a lo mejor os han dado la incapacidad, no os penséis que en ese mismo año y estabais trabajando o estabais cobrando el paro, pues lo tendréis que presentar sí o sí ese año, a lo mejor el siguiente no, aunque no lleguéis al límite. Entonces, yo más que decírtelo en concreto, porque lo desconozco ahora mismo en concreto, sí que te recomendaría que puedas entrar en la web de la agencia tributaria y ahí ver cuáles son aquellas personas que están obligadas a presentar la declaración. Pero no confundirlo con esto que apuntabas, que esas cuantías son el mínimo personal y familiar, esa cuantía exenta que no tributa en caso de incapacidad. Gracias por la pregunta, Manuel. Vamos con otra. Fran Javi dice: soy trabajador de autónomo de tarifa plana. Cuando estás cobrando el cese de actividad me dieron de baja por contingencia común, mientras estoy cotizando por el desempleo del autónomo. En tarifa plana eso no lo incluía. Y si estuviera un año así, ¿tendría derecho a solicitar el paro? Por otra parte, el traumatólogo de salud pública me mandó 2 pruebas, pero la mutua quiere que firme que me las hagan ellos y así tardar menos. ¿Puedo negarme si tiene consecuencias negativas para mí? Mi traumatólogo dice que necesito tiempo para curarme. Bien, gracias por la pregunta, Fran. En este caso, comentabas la primera pregunta, si estás cotizando para el desempleo del autónomo. Sí que se cotiza para esto, y en ese sentido es obligatorio. Desde hace muy poquito todas las contingencias están cubiertas, y también debes tener en cuenta que el tema del cese de actividad, si llevarás un año, sí que tendrías derecho a cobrarlo, ¿de acuerdo? En cuanto al tema del traumatólogo que te dice la mutua si te puede obligar a someterte a una prueba, no te pueden obligar a someterte a ninguna prueba. Esto, ya sea la mutua o ya sea quien sea, no te pueden obligar a someterte a ninguna prueba. Ahora bien, si no hay riesgos de someterse a esa prueba o a un tratamiento médico o a un tratamiento quirúrgico, que siempre hay un riesgo, pero si ese riesgo es muy bajo en relación al beneficio que puedes tener, ellos te podrían dar el alta, porque tú te niegas a hacer un tratamiento que el riesgo-beneficio es pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que lo tengas en cuenta. Depende de qué tipo de intervención o qué tratamiento o qué prueba diagnóstica, el negarte
y hacer que tu mejoría pues se vea en entredicho, puede motivar el hecho de que te den el alta. Es decir, que te den el alta, igual que si no compareces a una citación de un control médico, te pueden dar el alta, pues esto también. Si no te sometes a los tratamientos, te pueden dar el alta, salvo que sea pues alguna intervención que no esté justificada o que el riesgo-beneficio sea muy alto en ese sentido. Gracias por la pregunta, Fran. Vamos con otra. Sergio Yo dice, cuando un hijo hereda la prestación de un hijo a cargo de sus padres, ¿la hereda de forma indefinida sin importar la edad o tiene un límite? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Sergio. En este caso sí que importa la edad también, y también hemos de tener en cuenta en este sentido el grado de discapacidad que se pueda tener y la concurrencia con otras pensiones que se puedan tener, pues la incapacidad permanente o un grado de discapacidad o el cobro de un ingreso mínimo vital y demás. Por lo tanto, así puesto de forma genérica es muy difícil darte una respuesta. Yo lo que te diría es, si quieres explicar el caso en concreto o nos quieres hacer una consulta, pues lo vemos de forma específica, porque la respuesta no podría ser solo una. Gracias, Sergio, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Fotos antiguas de Toro nos pregunta lo siguiente. Una incapacidad total y cobrando la RAI, ¿tengo derecho a cobrar el incremento del 20% al cumplir los 55 años? Bien, gracias por la pregunta. En este caso, deberíamos ver de cuáles son los ingresos que estás percibiendo en este sentido. Y yo entiendo que no sería compatible, te harían otra entre una cosa u otra, ¿de acuerdo? Porque al final esta renta activa de inserción se está cobrando como una renta del trabajo, ¿no? Como una sustitución, y por lo tanto todas las rentas del trabajo son incompatibles, ya sean por cuenta ajena o como autónomos, con ese incremento. Por lo tanto, entiendo que si optas por este complemento se debería renunciar a los ingresos derivados de esta renta activa de inserción. Gracias por la pregunta y vamos con la última pregunta de hoy. Nos la hace Musulmana y dice: mi madre estaba trabajando en un ayuntamiento con un contrato de un mes, pero se operó y le dieron la baja médica y 21 días de reposo. Llevamos los partes, pero solo le pagaron los días que trabajó. Los días de baja no. ¿Es correcto? La Seguridad Social me dijo que ellos no son responsables. ¿Quién lo es? También necesitaba un certificado de empresa, pero a ella no la despidieron, sino que estaba de baja médica. ¿Qué puedo hacer? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Deberíamos saber en qué mes o en qué día se dio de baja, perdón. En cuanto a las bajas por enfermedad común, los 3 primeros días de baja son a cargo del trabajador, es decir, tu madre en este sentido trabajó unos días, me imagino, cuando se dio el alta, entonces luego cogió la baja por esta intervención, entonces en ese caso los 3 días siguientes no tenía derecho a cobrarlos, pero a partir del cuarto hasta el 21 le tenía que pagar la empresa, y después del 21, si esta baja se alarga, aunque se le acabe el contrato, le tiene que pagar o la mutua o el INSS, quien tenga cubiertas las contingencias comunes. Y si no tiene derecho a paro, entonces lo que cobraría en ese caso sería el 80% del IPREM. Pero entonces primero tendríamos que ver si tenía derecho a paro o no. Y en este caso la empresa le tiene que pagar, el ayuntamiento le tendría que pagar pues desde el día 4 hasta el 21 de baja, y más allá pues también tendrían que pagarle. Deberíamos saber en este caso cuál es la fecha de alta, porque sabemos la baja, pero no nos comentas cuál ha sido el alta y se tendría que estudiar un poco. Pero en términos generales, por enfermedad común, ya lo sabéis, del día 1 al 3-0 de baja no se cobra, del cuarto al 21 se lo paga la empresa y del 21 en adelante lo paga la mutua o el INSS que tenga cubierto las contingencias comunes. Gracias por la pregunta y con esto acabamos el vídeo de hoy, no sin antes agradecer a Fotos Antiguas de Toro, que nos dice lo siguiente: muchas gracias por vuestra labor y el buen trabajo que hacéis por ayudarnos y resolver todas nuestras dudas. Un fuerte abrazo. Marcos Loenze Migueles también dice: gracias por contestar y por vuestra ayuda. Y María Lara dice: muchas gracias por toda la información compartida. En fin, en definitiva, a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, por todas las visitas que tenemos en la web, que son más de
300.000 visitas hemos superado este mes en un nuevo récord, por también en el canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores y 15 millones de visualizaciones de nuestros vídeos, y por lo tanto felicitaros a todos vosotros que pues nos ayudáis con estas preguntas a poder responderlas y ayudar a muchísimas otras personas, que seguro que también están en una situación similar a vosotros. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz fin de semana.